Ciudadana María León, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer. Querida María, mi muy amada María Leona. Saben que así él me llamó y así me llamo. Me siento feliz que me digan la Leona. Nombre por demás significativo, porque en ti se conjugan significante y significado. Hermosa modestia, austera sencillez, mujer humilde, cristiana y generosa. En este día tan especial, quiero enviarte la más cálida y fraterna palabra de felicitación por tu cumpleaños. La felicitación es doble, sí, porque no puedo dejar de reconocer la extraordinaria labor que has cumplido como presidenta del Instituto Nacional de la Mujer. Una labor caracterizada por el patriotismo, la dignidad, la rectitud y la lealtad para con este proceso de cambios que es aliento vivo para insuflar soberanía y dignidad a nuestro pueblo. El Sermón de la Montaña nos dice: buscad y hallaréis, para alentarnos en el logro de nuestros propósitos. En ti, querida amiga, he hallado a una colaboradora insigne para sumar acciones e intenciones que nos permitan mejorar la transformación social de nuestro pueblo, en función de brindarle, como quería nuestro libertador, la mayor suma de felicidad posible. En ello se nos irá la vida, pero así sea, con el último aliento lo vamos a lograr. María, vive con intensidad nuestro proceso en claro testimonio de tu amor por el país. Escribe ese gran romancero cubano Andrés de Piedrabueno unos versos que quiero estamparlos en esta página como si te entregara un regalo. Acróbatas de ideal, vamos de extremos a extremos, y por eso cada día ensayamos nuevos vuelos. Sí, María, es la hermosa forma de entender que ningún camino se termina si antes no se comienza a transitarlo. Trabajamos de extremo a extremo con el propósito de consolidar nuestro tránsito hacia el socialismo del siglo XXI. Finalmente, feliz cumpleaños, amiga mía. Celébralo junto a los tuyos y cuéntame siempre entre ellos. Te deseo muchos años de vida y muchos años de logro. Tengo la certeza que serán de buena cosecha, pues hemos sembrado con amor, con verdadero amor, y recogeremos los frutos de la patria buena y bonita para nuestros hijos y para todos los hijos. Así sea. Hugo Chávez, felicidades para siempre, Madre Leona. Quise compartir con ustedes porque el domingo es Día de la Madre y el día que me eligieron
miembro de la dirección del PSUV, él le dio las gracias a la militancia. Dijo, les agradezco que entre el equipo me hayan electo a mi madre Noelí Pocaterra y a mi madre María Leona. Fue un agradecimiento que le hizo al colectivo por la elección. Entonces, bueno, desde aquí mi saludo a doña Elena, a su madre, a la que le agradecemos que haya parido, bueno, el más grande hombre de este siglo, que es nuestro comandante Hugo Chávez. Bien, entonces mis temas, a mí me dieron 2 temas. Lucha de clase, clases sociales y lucha de clase, y feminismo. Voy a comenzar con lo de clases sociales, con el libro que recomendaba nuestro querido coponente, sería Benjamín. Dice el Manifiesto Comunista en su primera página, burgueses y proletarios: la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase. Y luego tiene un llamado que se lo hace Engels, porque dice, o más exactamente, la historia escrita, porque por supuesto antes no hubo clase. Entonces se refiere a la historia desde que aparecieron las clases. Desde que aparecieron las clases, apareció inmediatamente la lucha entre ellas. Dice luego, sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado los antagonismos de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en 2 grandes campos enemigos, en 2 grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. Yo le haría aquí una observación, no soy científica social, sencillamente yo digo que no soy marxista porque el marxismo es muy profundo y yo no he hecho estudios profundos del marxismo. Digo que soy adherente a esa filosofía, que la acepto, ¿no? Pero aquí quiero decir que Marx caracteriza su época como la época de la burguesía, pero nosotras y nosotros hemos caracterizado esta época no como la época de la burguesía, sino como la época de transición del capitalismo al socialismo. Es decir, no es la época de la burguesía, es la época de transición para los que aceptamos esa posición. Hay quienes no, pero es mi posición. Estamos viviendo, ¿a partir de cuándo? A partir de 1917, que por primera vez en esta historia, en la historia de la existencia de las clases sociales, las clases oprimidas
toman el poder y lo mantienen por primera vez en 10.000 años. Lo importante del hecho, o lo más importante, es que las masas habían peleado en todas las revoluciones. Yo siempre pongo, por ejemplo, la venezolana. Aquí las determinantes en la victoria de la independencia son las masas populares. Si ellas no pelean, no hay victoria. A ellas le agradecemos la victoria. Pero ¿qué pasa enseguida? Enseguida lo toman el poder las élites y las masas populares quedan relegadas. Siguen los esclavizados, siguen los indios sin tierra, la misma situación. Son instrumentalizados, los usan y las usan y después las élites se apropian del poder. Pero eso no sucedió solamente aquí. Si usted estudia todas las revoluciones, igualito. Los esclavizados se quitaron el esclavismo y ¿quién quedó con el poder? Los señores. Los campesinos peleaban y ¿quién quedaba con el poder? Los burgueses. Y las revoluciones siempre el poder quedaba al final en las élites, en los poderosos, hasta que llegó la Revolución de Octubre, cuando campesinos, soldados y obreros toman el poder y lo mantienen. Esto es un hecho verdaderamente, es un hecho verdaderamente histórico. Las clases sociales, una cuestión elemental, que es una clase social. Lenin la define en 4 aspectos. Son grandes grupos de personas que se diferencian por, primero, el lugar que ocupan en una sociedad o en un régimen social históricamente determinado. ¿Qué quiere decir el lugar? Si son dominantes o dominadas. ¿Nosotros seremos dominantes o dominados? Somos dominados. Pertenecemos a las clases dominadas. ¿Y Lorenzo Mendoza a quién pertenece? El godo malandrín a la clase dominante. Entonces, este es un primer rasgo, el lugar que ocupamos en un sistema social históricamente determinado, porque los sistemas no son eternos, ¿no? Los regímenes sociales van pasando. Entonces, primera condición, si eres dominante o dominado. Por tu relación con los medios de producción, es la segunda característica del grupo, del gran grupo. Su relación con los medios de producción, ¿qué quiere decir? Si es propietario o no propietario. Nosotros aquí somos propietarios de los medios de producción, no. Y el godo malandrín sí es propietario de los medios de producción. Entonces todos los de él y como él pertenecen a una clase. Y ya van dos elementos de clase que estamos señalando aquí. Tercer elemento, por la capacidad, no será la palabra exacta, se me olvidan algunas palabras exactas de Lenin, pero bueno, ustedes la buscan y la encuentran. Por
el poder, digamos así, para organizar o no la producción. Tercer rasgo, fíjense ustedes lo que está pasando. ¿Quién está organizando lo que se produce y se distribuye? La clase dominante. Tenemos una pelea feroz contra ellos en este momento. Y el último rasgo de los 4 principales, porque hay otros, es por el modo y proporción en que nos apropiamos de la riqueza social. Es decir, de la riqueza producida en el país, ¿cómo nos apropiamos nosotros? Con un salario. Ese es el modo. ¿Y cómo se apropian los burgueses? Con ganancia. Y la proporción, si yo en vez de asalariado soy un pequeño propietario o un trabajador individual, soy peluquera o taxista o bueno, tengo una ganancia, pero la proporción al lado de la proporción de Mendoza, por favor, no, hay que verla, ¿no? Entonces, por el modo, en este caso por el salario, y proporción en que nos apropiamos de la riqueza social. Entonces, 4 características, porque ustedes saben que aquí hay muchas definiciones de clase. Bueno, nosotros definimos clase con esas características. Y en esas características, en la sociedad actual, como dice el manifiesto, cada vez más nos vamos convirtiendo en 2 clases. En la nuestra, la burguesía oligárquica, nuestra porque no merece ni el nombre de burguesía, porque no produce la oligarquía, y el proletariado, que nos incluye a todas y a todos, a los campesinos, a los pequeños propietarios, a las amas de casa, que es una de las grandes cosas, pero es el segundo tema, que nosotros tenemos como pueblo, el que Chávez nos haya reconocido a las amas de casa como trabajadoras, que produce valor agregado, riqueza y bienestar social, como cualquier obrero, como cualquier trabajador, la ama de casa. Entonces la ama de casa, el pequeño propietario, el obrero asalariado, el técnico, el abogado, el profesional, el artista, todos conforman el proletariado, la masa que no es explotadora, y del otro lado está la cúpula que nos explota. 2 grandes clases enfrentadas entre sí y peleando todo el tiempo. Sorda pelea o abierta pelea, pero esta pelea que tenemos ahorita está clara. Ellos nos ocultan los alimentos y nosotros tenemos que irlos a buscar y emplear nuestro tiempo y nuestra angustia, y en medio de todo eso prostituyen el alma nacional, rompiendo la solidaridad del pueblo con el bachaqueo, porque eso es poner pueblo contra pueblo. Es toda una parte de la lucha que ellos tienen contra nosotros. Esa lucha solo termina cuando acabemos con la burguesía y construyamos una nueva sociedad basada en la igualdad. Y eso no está tan cerca, creo yo. Ojalá esté equivocada, pero creo que requiere un tiempo más para la humanidad y para nosotros en particular. Bien.
Si es así, que son las clases sociales las que, y su lucha, las que han determinado la historia de los últimos 10.000 años, entonces es importante saber las características de la lucha de clase. Primero la definición y características. Para nosotras y nosotros, la lucha de clase tiene 3 aspectos fundamentales. Claro que se manifiesta de muchas maneras, como ya lo dijimos, pero tiene 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto de la lucha de clase es la lucha económica. Tú no necesitas convencer a nadie para que luche por sus intereses económicos. No necesita. La gente lo hace de manera espontánea. Si entras a un empleo, primero saber cuánto te van a pagar, cuánto vas a recibir, cuáles son las condiciones, ¿sí? Y si te bajan el salario, como lo hizo Betancourt, que ante la situación económica rebajó el salario el 10%. Entonces tú vas a luchar necesariamente, porque la lucha económica es el primer nivel de la lucha de clase. Y se da en todas partes y es imprescindible. Si los pueblos y si el proletariado no luchara por sus condiciones económicas, los burgueses lo matan de hambre, le pagan cada vez menos, le ponen cada vez las cosas más caras. Lo que pasa es que hay una reacción y se da allí una lucha por los intereses económicos. Esta lucha tiene una limitación o una limitante. Lo que crea es conciencia economicista, que es la que tiene la mayoría de nuestro pueblo. Conciencia economicista. Lo mío es cuánto me queda, cuánto me gano. No. El primer nivel, lucha. Puede ser muy justa, pero también puede desviar al economicismo. Es lo único que te interesa. Y nosotras no podemos permitir que solamente la lucha económica sea la que movilice a nuestro pueblo. Y lo hemos hecho. Nosotros, fíjense, lo hicimos cuando el Dacazo y tuvimos éxito, ¿no? Eso permitió que ganáramos esas elecciones, pero ahora las quisimos repetir con la cañamita, los carros y la cosa, y no funcionó. No es suficiente la lucha económica, ni levantar las banderas de los beneficios materiales solamente. No es que no las levantemos, porque si el hombre no come, ya lo hice mal. Antes que pensar en política, entonces tiene que satisfacer sus necesidades elementales. Y por eso para nosotros esa lucha es importante, el sindicato es importante, la organización por las movilizaciones, la defensa del salario, es sumamente importante, pero es limitada. Hay un segundo nivel. Gracias. Hay un segundo nivel, que es la lucha política, muy importante. La lucha política ya nos lleva al enfrentamiento de clase por el poder político, es decir, por el control del Estado.
En este nivel nos organizamos en partidos y entendemos que hay que disputarle el poder político a la otra clase para que nuestros intereses puedan ser satisfechos, nuestras necesidades materiales y espirituales. Entonces damos la lucha. Yo puedo decir que el nivel político de nuestro pueblo yo lo llevaría al 40 y tanto % que votamos ahora, a pesar de la lucha, a pesar de la guerra económica, a pesar de todo esto, hay un 40% y tanto de los votantes que entiende que si perdemos el poder lo vamos a perder. No todo, porque nunca perderemos todo, porque vamos a seguir luchando, pero vamos a tener un retroceso. Entonces ahí hay un nivel político que es adquirido, ¿gracias a quién? Gracias al magisterio de Chávez. Porque lo va a decir que nosotros enseñamos políticamente a toda la población. El maestro era Chávez, que elevó la conciencia política de nuestro pueblo. Y fíjate, construyó un instrumento político. Cuando vio que no era suficiente, construyó uno nuevo. Cuando vio que no era suficiente, creó el PSV, el Polo Patriótico. Es decir, él nos fue elevando políticamente como pueblo. Y se puede decir que tenemos un nivel político importante, pero no suficiente. Todavía es mucho lo que tenemos que hacer en elevar el nivel político de nuestro pueblo y de nosotras y nosotros mismos. Porque aquí no es educar a los demás, es autoeducarnos cada día, todos los días. Y no solo en la teoría, porque en la teoría hay grande gente. En la práctica, en lo económico, tenemos que saber organizar los sindicatos y tenemos que saludar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro por la fuerza que le ha dado al movimiento de las trabajadoras y los trabajadores. Y en lo político es igual. Es igual que milite o no milite. Es igual que estés o no estés en la patrulla. Es igual que estés o no estés en el Polo Patriótico o en la asociación de profesores o de productores del campo. No importa la organización política que permita formarte colectivamente y actuar, por aquello de que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Pero hay un tercer nivel de la lucha de clase. Es la lucha ideológica. Esta no es espontánea. Esta no se obtiene por osmosis, como creen algunos. Hay que estudiar, hay que discutir, porque hay un fenómeno que lo saben los psicólogos, esto lo puede explicar mejor. Las primeras ideas son difíciles de desalojar. A mí me explicaba mi profesora, me dice, ¿te das cuenta que tú dices hace? Porque el primer polvo jabón en polvo que llegó se llamaba hace. O los maracuchos dicen panorama a todos los periódicos porque anda a comprar el panorama
No, resulta que esa primera idea es muy difícil para desalojarla. ¿Ah? ¿Y qué idea tenemos nosotros, hermanos? Y nosotras. ¿Cuál es la idea? 10.000 años de dominación, más que el capitalismo, más. Porque antes fue el esclavismo y todavía hay esclavismo en las actitudes humanas. Y luego fue el feudalismo y todavía hay feudalismo. Y el capitalismo ha venido a rematar todas las ideas. Solamente lo podemos lograr así, sentándonos a examinarla, a discutirla y lograr ese salto ideológico que nos convierte de clase en sí. ¿Quién es la clase en sí? Esa que lucha por sus necesidades, por sus reivindicaciones económicas, por su vivienda, por su salario, por todo lo que necesita, incluso por el poder para llevar adelante su realización. Esa es clase en sí, por el poder político me refería. ¿Y cuál es la clase para sí? La que está dispuesta a no entregarle nunca más el poder, no solo político, sino el poder total de la sociedad a su clase opositora, que en este caso es la clase burguesa. Hoy está representada en nuestro país por el Godo Malandrín, ¿cómo se llama? Mendoza, representada por él, pero son varios, no es solamente él, es una clase. Cuando esta clase, el proletariado, entiende su lugar, su historia, su grandeza, su doctrina, porque esta clase creó su doctrina. Antes luchó espontáneamente, pero cuando nació el manifiesto comunista, la clase tuvo doctrina. Y cuando está clara de quién es la otra clase y quién es ella como clase, y tiene un compromiso de vida, prefiero la muerte a ser esclavo de los burgueses, porque yo voy a conquistar la vida para toda mi clase, para todo mi pueblo, para toda la humanidad. Hemos alcanzado la conciencia de clase para sí. No le entrega el poder a la otra clase. Está dispuesto a disputárselo en las condiciones que sea, así como era Chávez. Ahí lo dijo, se nos irá la vida, pero lo vamos a lograr. Cuando se adquiere ese nivel que tenía Chávez, es conciencia de clase para sí. Y uno no puede ser chavista si no es marxista. ¿Por qué? Fíjense, yo les voy a hacer esta comparación histórica. Lenin explicaba, todo esto ustedes lo consiguen en internet. No es que María León, no, son el ABC de nosotros. Yo les estoy hablando del ABC. Las clases que a mí me dieron, las primeras, que aprendí hace 40, 50 años. Y que me convirtieron en revolucionaria para siempre.
porque después que tú haces conciencia de clase para sí, ahí no te va a mover nada, ni nadie. Pero me desvié de lo que les iba a decir aquí, de la idea agarré la doctrina, la necesidad de entender cómo es que se da el proceso de chavismo y marxismo. Y les quería hacer una comparación histórica. Lenin dice que el marxismo tiene 3 partes y 3 fuentes. Piachelas se las de esa de memoria porque eso lo enseñaron a él igualito que me lo enseñaron a mí. Las 3 partes son la filosofía marxista, es la primera parte del marxismo, la economía política marxista y el comunismo científico. Pero ¿qué explica Lenin? ¿Cuál es la fuente de esos 3 pensamientos? Filosofía marxista, economía política marxista y comunismo científico. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde aprendió Marx? Porque nosotros aprendemos de Marx, pero ¿y Marx de quién aprendió? Para que veamos lo que son las fuentes del pensamiento. Y Lenin lo explica. Marx se inspira en la filosofía clásica alemana de Hegel, que era un idealista, no era ningún materialista, pero son fuentes, él la estudia y la recrea con su genio, ¿no? La estudia y la recrea. ¿Y de quién aprende economía política Marx? De David Ricardo y Smith. De ellos son su fuente y lo recrea, y de muchos. Dicen que Marx estudió 40.000 libros, dicen algunos, es un genio, ¿no? Un ser tan grande que uno, pues yo no me atrevo a decir que soy marxista nunca, yo soy adherente a eso, soy demasiado grande para mí. Bueno, y ¿de dónde tomó el comunismo científico? De los idealistas, de los utópicos, de los socialistas utópicos. Entonces mira las 3 fuentes del pensamiento de Carlos Marx y del marxismo, que no es solo de Marx, sino es Marx y Engels, pero tienen estas fuentes. ¿Por qué hago esta comparación? Porque el chavismo es igual. El chavismo tiene como fuente el cristianismo. Usted concibe el chavismo sin cristianismo, sin amor, si es lo que lo define, es una fuente que tiene. El bolivarianismo, es que no hablaba Chávez sin citarnos, ahorita estaría aquí hablándonos de la batalla que se dio hoy, dónde estaba Bolívar y quién estaba y dónde está Sucre, dónde está Urdaneta, porque eso llenaba su vida, el bolivarianismo. Entonces el chavismo tiene como fuente el bolivarianismo, pero también tiene como fuente el marxismo, es una de las fuentes del pensamiento de Hugo Chávez. Y más, ¿no? Pero digo, esas son fuentes de su pensamiento, el cristianismo, el marxismo, el bolivarianismo. Y nosotros, pero bueno, ¿y por qué citaba a fulano? Pues claro, son las fuentes de donde él se nutre y recrea. ¿Por qué recrea? Porque es un genio. A lo mejor yo lo leo y repito porque no puedo más, pero él no se quedaba allí, él recreaba y por eso es inagotable su pensamiento, el pensamiento de Chávez es inagotable.
es una cosa asombrosa, ¿no? Pero quería hablarles de eso, de las fuentes del pensamiento marxista, de las fuentes del pensamiento chavista, para entender de todo lo que nos podemos nutrir para elevar la conciencia de clase. Y no la conciencia de clase en sí, que la tenemos casi todos. La conciencia de clase para sí. Este grupo de estudiantas y estudiantes tiene que ser un equipo con conciencia de clase para sí, que no los mueva nada. Venga tempestad, como decía Chávez, citando a un escritor, sopla tempestad, que tengo, creo que iba en un barco, ¿no? Bueno, nosotros decimos lo mismo, sopla tempestad, que aquí hay chavista para vencer lo que sea, lo que se presente. No nos dicen nada con sus amenazas, ni los oligarcas internos, ni los internacionales. Sabemos que pueden matar, esa es su tarea, matar, destruir, pero tendrá que destruir hasta el último y la última, porque mientras una o uno de nosotros quede vivo, el chavismo va a seguir hacia adelante. Después de obtener muchas luchas, muchas experiencias, el proletariado creó una organización internacional que se llamó la Primera Internacional, donde coincidían partidos y sindicatos, un poco como ha creado Chávez aquí. El polo patriótico es una internacional interna, ¿no? Partidos, sindicatos, movimientos, ¿no? ¿Por qué? Por el llamado de Marx, proletario de todos los países unidos. Si el capital es transnacional y te pelea transnacionalmente, ¿cómo tú lo vas a vencer en Barinas nada más? No es posible. Será la visión de Chávez, que fue lo primero que hizo apenas tomó la presidencia. Mira, se fue allá al oriente buscando enfrentar internacionalmente a un poder que es internacional, que no lo puedes enfrentar localmente. Tú lo enfrentas localmente, pero tienes que unir esta localidad y aquella para poder hacer la fuerza y poderlo vencer. Bueno, crearon la Primera Internacional, la creó Marx. Marx murió, ya eso yo lo llamo a estudiarla, y Engels crea la Segunda Internacional. Se vuelven a reunir, crean ese mismo, organización para que tenga el proletariado un programa mundial, no nacional. No basta. Y a nosotros lo vemos todos los días, como es. Pero también llega a su fin la Segunda Internacional. Yo les pido que lo estudien, básicamente por la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en que se da una discusión entre ellos, entre los socialistas, si iban a la guerra o no. Los verdaderamente
marxistas revolucionarios decían que no, que iban a defender la guerra. En la guerra iban a defender los intereses de los burgueses. Y los otros, porque tenían posiciones en los parlamentos, votaron a favor de la guerra. Se dividió el movimiento en comunistas y socialdemócratas, porque todos eran socialdemócratas. El nacimiento de nuestro movimiento proletario tomó el nombre de socialdemócrata. Pero cuando la Primera Guerra Mundial se dividieron y entonces crearon un nuevo grupo, los que no estaban de acuerdo con colaborar con la burguesía, porque la guerra era de la burguesía, no era del pueblo, y los que sí colaboraron y sí votaron, y entonces nacen los socialdemócratas modernos y la corriente comunista. Esa corriente comunista es dirigida por Lenin, y Lenin crea la Tercera Internacional. Muerto Lenin, es una discusión muy profunda y yo no voy a tomar partido aquí. Muerto Lenin, se deshace la Tercera Internacional. Y Trotsky, recomendaba el camarada leer a Trotsky, Trotsky sale, es expulsado por Stalin y se va, pero crea la Cuarta Internacional. Lo que quiero destacar aquí no es nada, ni hablar de Trotsky, ni de Stalin, ni nada de eso. Encárguense ustedes. Lo que me interesa es decir que creó la Cuarta Internacional. ¿Y qué pasa? Después de la experiencia de Trotsky y de todos los camaradas del mundo, después de la caída de la Unión Soviética, después de todo lo que hemos vivido, se decía que el socialismo había muerto. Y llegó un genio de este tiempo que se llama Hugo Chávez y dijo que el socialismo no ha muerto, y lo revive y se declara socialista en Venezuela. Pero ese genio entendía, y esta era mi tentación, ese genio entendía que al capitalismo y al imperialismo no lo puede derrotar una clase trabajadora, un proletariado que cada uno está peleando por su propio paisito, que es necesario la unión de todas y de todo. ¿Y qué propone? La Quinta Internacional. Yo quiero que ustedes estudien eso. Nadie lo secundó, ni siquiera el Partido Cubano, nadie en el continente, pero para mí tiene razón. No importa cómo se llame, pero si nosotros no hacemos una unión, ahí lo está demostrando la ALBA, la CELAC, la necesidad. Pero esto tiene otro sentido, porque la ALBA, la CELAC, tiene el sentido territorial de nuestra América frente a la América del Norte. Pero él está planteando la Quinta Internacional como un movimiento mundial, como fue la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y no solamente la convocó, sino le dejó el programa, los 5 grandes objetivos históricos. Es el programa de la Quinta Internacional. Nos dejó el llamado, la propuesta y el programa, porque la independencia es una
aspiración solo de Venezuela. La independencia es de todos los países del mundo. La construcción del socialismo es un problema de Venezuela, es un problema mundial, ¿ah? Es el futuro de la humanidad. ¿Cuál es el tercer? La potencia, el desarrollo económico es un problema de Venezuela, es mundial. La unidad, la nueva geopolítica, ahí lo vemos. El que se atrevió, después que se fue nuestro comandante a enfrentar a Obama, fue Putin, que le dijo: señor Obama, ¿no se ha dado cuenta que el mundo hoy no es unipolar, que es multipolar? Pero antes de irse Chávez no lo habían dicho. Lo dijo a ese mundo multipolar, el cuarto. Y el quinto es salvar la vida en el planeta. Eso no es tarea nuestra, esa es tarea de la humanidad. Y ese es el programa, hermanos, según el humilde criterio de María León, está vigente el llamado a la Quinta Internacional y tiene su programa. Así como lo tuvo la primera, así como Marx les dio esto, ahí les dejó Chávez, les dejó llamado a la organización y programa. Nos dejó nuestro genio, nuestro amor, nuestro padre. Bueno, nunca tendremos suficientes palabras para hablar de Chávez. La vida se nos irá estudiándolo y aprendiendo de su pensamiento. ¿Por qué mi tema? Porque él me lo asignó. Yo soy luchadora por los derechos de las mujeres desde que tenía 20 años y el 22 cumplo 79. O sea, 59 años seguidos de militando. Por los derechos de las mujeres y por los derechos de nuestro pueblo y por mi clase, la clase a la que pertenezco. Pero cuando él llegó, yo tenía doble militancia. Militaba en el sindicato, en la CUTV, en un área muy especial, que es el área de la salud de los trabajadores. Había hecho cursos para eso, me había preparado esto, pero él me colocó en el área de las mujeres. Entonces, bueno, ese se convirtió en mi único tema, no el principal. Yo no veía más nada. Yo quería, en ese sentido, que mi presidente fuera como es el presidente que ha hecho más en la historia por los derechos de las mujeres. Y tanto yo como el equipo con el que trabajé y hasta el presente trabajamos para eso. Seguimos trabajando para que no haya en la historia quien haya hecho más por las mujeres que el presidente Hugo Chávez. Es más, les voy a decir que la figura histórica que yo comparo con Hugo Chávez es Jesús de Nazaret. Para mí, él es el redentor de las mujeres en el siglo XXI. Y esto no es una comparación caprichosa. Fíjense, cuando uno lee los evangelios, yo soy cristiana, claro, yo soy de todo,
porque para mí todas las religiones son válidas. No tengo, voy a decir que todas las respeto, todas me parecen que tienen su mensaje, todas son construcción del ser humano buscando trascendencia y las respeto todas, pero me bautizaron, mi padre me crió cristiana y soy cristiana bautizada y todo. Bueno, como lectora de los evangelios, yo me he puesto a hacer una comparación. Ustedes saben, uno de los primeros milagros que hizo Jesús, o uno de tantos, no voy a decir de los primeros, fue aquel de devolverle la vista a un ciego. Bueno, Chávez le devolvió la vista a 4 millones de personas. Jesús pasó por uno y Chávez le devolvió la vista a 4 millones de personas con la misión milagro. Entonces yo veo una comparación de mi comandante. Luego, Chávez realiza casi todas sus actividades levantando a las mujeres. El patriarcado, el que crea la monogamia. Los seres humanos, antes, lean a Federico Engels, lean este libro que les recomiendo, Mujer y Nueva Humanidad, que es de un venezolano, José Manuel Hermoso. Léanlo. Yo le voy a recomendar 3 libros, pero este es el primero. Ya le recomendé el manifiesto, que se lo haga. Ajá. Pero los seres humanos, si usted lea a Engels, a quien usted lea, los que saben de antropología lo deben saber mejor, se habían unido libremente en forma de matrimonio muy distinta, que no tenían nada que ver con la monogamia. La monogamia aparece con el patriarcado. ¿Por qué aparece? Así como aparece el esclavismo, aparece la monogamia. ¿Por qué aparece? Porque el patriarca, lleno de riqueza, aprende a explotar. En vez de tener prisioneros o de matar a los prisioneros, los convierte en esclavizados y obtiene un gran excedente y se enriquece. Yo lo que quiero es que ustedes estudien esto, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Tuvo solamente un interés económico. Y entonces, como era una sociedad que nacía con nuevos valores, ¿cómo le imponen los nuevos valores? Por un lado con la religión, por el otro lado con la fuerza. No podía una mujer tener 2 maridos, porque era, bueno, ¿qué le hacían? La enterraban viva y le echaban las piedras. Bueno, esa sociedad que pensaba así, que era machista, patriarcal, pero a mí lo de patriarcal me parece muy elegante, machista, es el poder del macho, ¿no? El peor pecado que podía cometer una mujer en esa sociedad era la infidelidad, porque rompía todas las razones por las que se había creado el matrimonio. ¿Ve? Echaba por tierra eso. Y entonces le traen la adúltera a Jesús. Ajá. Porque la iban a apedrear, ¿no? ¿Y qué les dice? El que no tenga pecado,
que lance la primera. Mire, el valor de hacer eso solo es comparable con la decisión de Hugo Chávez de declararse feminista en el 2008. Es más o menos lo mismo. Un presidente que se declara feminista y dice, sin feminismo no hay socialismo. Entonces yo comparo a ese hombre redentor de las mujeres hace 2000 años con el redentor de las mujeres ahora. Lo comparo. Pero con el siguiente llamado, camarada. Todo lo que hizo Jesús por las mujeres, incluso cuando murió. Cuando Él muere, ¿quiénes están allí con Él? Las mujeres. Las mujeres con Él. Todo lo que Él hizo por las mujeres, por redimirlas, por redimir al género humano, se perdió. Mi llamado a las mujeres, todo lo que hizo Chávez, si no lo defendemos, se va por la borda también. No en lo inmediato, porque en lo inmediato está su hijo, el camarada Nicolás Maduro, está esta institución, pero es que la redención de Chávez con las mujeres no es para 5, ni 10, ni 15 años, es para este siglo y los venideros. Y tenemos la necesidad de defender ese legado feminista del comandante Hugo Chávez. Es lo mismo, yo las llamo, es lo mismo. Es el redentor del siglo XXI y tiene una obra igualita. Llegó la primera vicepresidenta, mujer. La primera presidenta del Parlamento, mujer. La presidenta del tribunal, mujer. Es decir, de casualidad no le entregó también la presidencia a las mujeres. ¿Saben por qué? Porque el tiempo no se lo permitió. Si hubiera vivido 5 años más, hubiera entregado, porque él decía que son las mujeres las que van a salvar el mundo. Y eso tiene una razón, que es por la que yo milito 59 años en el movimiento de mujeres. Y él lo dice, él dice, sin la liberación de la mujer no habrá liberación de la raza humana. Así lo dice Hugo Chávez. Y yo se los digo a ustedes, el movimiento de mujeres no es para competir, el movimiento de mujeres no es para los cargos, el movimiento de mujeres es para liberar a la mujer, que es educadora en el hogar y en la escuela. Imagínate, después que la mujer le mete en la casa todos esos prejuicios que le enseñaron a ella, a los hijos, entonces se los manda a la maestra, y la maestra se los refuerza, porque es machista, igual porque no la formaron así. El instrumento para que el machismo viva somos las mujeres. No son los hombres, no son los hombres, ellos no transmiten el machismo, lo ejercen, otra cosa, pero no lo transmiten, porque ellos no están enseñando a la niña, al niño, y párate así, dóblate así, no comas así, todo eso, ¿quién lo enseña? La mamá. Entonces este movimiento de las mujeres es el principal movimiento, porque es el movimiento liberador. Vas a liberar a las esclavizadas para que no paran más hijos esclavizados, para que paran ¿qué? Libertadores, para que paran Chávez. Por eso mi saludo a doña Elena, qué vientre tan bendecido.
El movimiento femenino, para mí, está dividido en tres partes fundamentales. Uno es el movimiento político, porque el feminismo es iniciado por las sufragistas, que lo que querían era tener derecho a votar. Y esas son fundamentalmente las políticas, y siguen siendo hoy las que queremos ocupar cargos en el Parlamento, las políticas. Hay otro movimiento que son las académicas, son las que producen esa teoría que después nosotros nos damos el gusto de andarla, repitiendo y defendiendo. Las académicas son las que trabajan la teoría feminista, la desarrollan desde sus orígenes. Hoy se estudia el feminismo, no solamente en posgrado, sino doctorado. Aquí hay varias doctoras en género, porque el feminismo tomó un seudónimo. En vez de llamarse feminismo, se llama género. Lo de género es una construcción de las ciencias sociales, porque el feminismo era una mala palabra. Cuando decía feminista era como lesbiana, feminista loca, feminista como la chicholina que se quitaba los sostenes y entraba al Parlamento italiano con la teta al aire. Entonces eso era el feminismo. Entonces las teóricas entonces le dieron el nombre de género, que no tengo tiempo porque ya están cansados para hablar de género, pero otro día hablamos de eso. Pero el género lo que es un seudónimo del feminismo para entrar a las ciencias sociales. Y el feminismo está hoy en las ciencias sociales gracias a la teoría de género. Y esa es obra de la feminista académica. Pero hay un tercer aspecto que es el feminismo popular, las mujeres del pueblo defendiendo sus derechos, sus aspiraciones, sus intereses. ¿Qué pasó con Chávez? Que tanto el político como el académico le dieron paso al movimiento popular de mujeres, que es el que tenemos ahorita. Esto es un torrente, esto hay que seguirlo abonando, hay que seguirlo fortaleciendo. Y yo siempre digo, y yo voy a concluir con esto porque yo creo que he hablado demasiado, este es mi tema. Concluyo diciéndole que el feminismo, las mujeres, tienen dos vertientes de su lucha. Una la llamamos intereses prácticos de género, que es todo lo que tiene que ver con las necesidades de vivienda, empleo, salud, etcétera, ¿no? Intereses estratégicos de género, que es todo lo que tiene que ver con la igualdad. Muy bien. El empleo es la necesidad, pero el empleo igualitario, el igual salario por igual trabajo, es la parte estratégica, la parte de la igualdad. ¿De dónde toman las feministas esto? De la clase obrera, del proletariado, que tiene intereses prácticos, que ya los vimos, los de la clase en sí, e intereses estratégicos, que es el poder definitivo de la clase trabajadora. Es igual. El movimiento feminista se nutre del movimiento de los trabajadores, es un producto
del movimiento de los trabajadores. Pero quiero concluir con frase de Hugo Chávez: sin feminismo no hay socialismo. ¡Viva Chávez! ¡Viva!